Si Los Ángeles no existen, tenéis que ver volar a Gordon Banks, el segundo mejor portero del siglo XX y autor de la que llaman como la mejor parada de la historia. Una auténtica obra de arte, una exhibición de reflejos e inteligencia a la altura de muy pocos guardametas. Y es que Banks fue el único portero en plantarle cara a Liv Yashin. Seguro, veloz, inteligente y con grandes reflejos, Gordon se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo. Banks es una leyenda en su país, ya que fue el portero titular de la selección inglesa en el Mundial del 66, torneo que ganaría encajando únicamente 3 goles. Y es que Gordon llevó a su selección a tocar la gloria por primera y hasta ahora única vez. Pero los éxitos del guardameta no quedan aquí, ya que consiguió conquistar 2 copas de la liga, con equipos de media tabla, como el Leicester y el Stoke City. Gordon era un auténtico crack, volaba como ninguno y se convirtió en uno de los primeros porteros en hablar dentro del campo. Relájate, porque vamos a conocer a Gordon Banks, uno de los mejores porteros de la historia. That's a good cross ball, it's Sané! And a fantastic save by Banks! What a fantastic save by Gordon Banks! Nació el 20 de diciembre de 1937 en Sheffield, Inglaterra. Banks comenzó jugando a las inferiores del Chesterfield, de la tercera división inglesa. Allí compaginaba su juego trabajando como albañil. Ya con 22 años, un ojeador del Leicester decidió contratarlo, y así fue como Gordon dejaría el trabajo para iniciar su camino hacia sus sueños. Empezó como suplente de Dave McClaren, pero gracias a su constancia y perseverancia se ganó el puesto de titular. En aquel entonces no había entrenador de porteros, así que Gordon aprendía de sus errores y entrenaba muchas horas para perfeccionar sus reflejos. Tras 4 temporadas siendo el salvador del Leicester, por fin llegó su recompensa. Tras un buen año, conseguía clasificarse para la final de la Copa de la Liga. Allí se enfrentaron ante el Stoke City, y gracias a una buena actuación de Banks, el Leicester conseguía conquistar el trofeo, siendo este el primer título de Gordon. Además, esa temporada estableció un récord, y es que Banks dejó su portería a cero en 35 partidos, siendo esta una cifra increíble. Pero lo más importante de su carrera no llegaría hasta el año 66. Inglaterra organizaba el Mundial y Gordon fue seleccionado para custodiar los 3 palos de la selección inglesa. Allí se convertiría en leyenda. No encajó ni un solo tanto hasta las semifinales, donde Eusebio le anotó un gol de penalti. Junto a jugadores como Hurst o Bobby Charlton, consiguieron meterse en la final. Allí se enfrentaron ante Alemania y gracias a un hat-trick de Geoff Hurst, Inglaterra se hacía con su primera Copa del Mundo. A partir de ese momento, Banks se convirtió en un mito, en una auténtica leyenda inglesa. Ya de vuelta con su club, la temporada siguiente el Leicester no hizo un gran año. Banks continuaba siendo clave, pero el equipo no podía mantenerlo en la portería. Así fue como al finalizar esa temporada, Banks decidía buscar nuevos retos y se marchó al Stoke City. Allí continuó haciendo buenas temporadas, sacó del descenso al Stoke en varias ocasiones y logró mantenerlo en la máxima categoría inglesa. Llegado el verano del 70, Banks era convocado de nuevo por la selección inglesa, esta vez para jugar el Mundial de Fútbol celebrado en México. Pese a que la selección no hizo un buen torneo, Banks dejó uno de los momentos más míticos en la historia del fútbol. Hizo la que para algunos es la mejor parada de la historia. En el partido de la fase de grupos ante Brasil, Pelé remató un centro a bocajarro. Allí Banks reaccionó rapidísimo. Pelé ya estaba celebrando el gol, pero se topó con la parada del siglo. Nadie en el estadio se creía que eso no fuera gol, pero de alguna forma Banks consiguió detener el cabezazo. Tras esa buena fase de grupos, Gordon no pudo disputar el partido de cuartos de final ante Alemania. Se dice que se encontraba mal y el seleccionador Alf Ramsey tuvo que poner al portero suplente. Lamentablemente, Alemania superó por 3-2 a Inglaterra, poniendo punto y final al Mundial de los ingleses. Ya de vuelta con su club, Banks logró algo histórico. Consiguió la Copa de la Liga del año 72, superando en la gran final al Chelsea por 2-1. Banks volvía a hacer historia, ya que conquistó el primer título de la historia del Stoke City. Además, las alegrías no terminaban aquí, ya que aquella temporada fue elegido como futbolista inglés del año.
pero lo que nadie sabía en aquel momento era que esa sería la última temporada del gran Gordon Banks. En octubre de 1972, cuando estaba en el mejor momento de su carrera y todavía era titular de la selección inglesa, Gordon tuvo un accidente de coche. El Ford de Banks se estrelló contra una camioneta, dejándolo con 200 puntos de sutura en la cara, y esto le hizo perder el ojo derecho. La carrera de Banks se frenó en seco, ya que con un solo ojo no podía seguir compitiendo al máximo nivel. En Inglaterra no daban crédito, la afición lamentaba la pérdida del que para muchos había sido el mejor portero de la historia. Para sorpresa de todos, en el año 1977 abandonó su retiro para defender los colores del Strikers de Estados Unidos, pero poco después colgaría los guantes, aquellos que tanto habían atormentado a los delanteros más letales del fútbol de aquella época. Esta ha sido la historia de Gordon Banks, el portero que sorprendió al mundo entero y se convirtió en una auténtica leyenda del fútbol. A nivel de clubs no logró conquistar muchos títulos, pero lo que consiguió Gordon fue todavía más importante, ya que ha dejado momentos imperdurables en el tiempo.